Buenas a todos. Este es el vídeo que os comentaba correspondiente a la prueba de la instalación, después de la instalación del Workbench, el ver cómo funciona a través del driver con un pequeño ejemplo de código. Vale. Para la preparación de la base de datos, primero, a partir de la que ya tenía creada, o sea, a partir de la instancia local que yo ya tenía creada de MySQL, he creado una base de datos llamada biblioteca. Dentro de la base de datos llamada biblioteca, he creado una tabla libros con su ISBN, título, autor y año de publicación, por ejemplo. A continuación, le he insertado unos cuantos libros para tener datos, básicamente con insert normales de SQL. Y bueno, simplemente para ver que esto funciona, pues vamos a hacer una búsqueda sencilla donde estamos buscando la Odisea de Homero. ¿Vale? Vemos que el año de publicación es el menos 800, seguro que serían unos cuantos años más. Pero bueno, esto es básicamente lo que tenemos como estructura inicial. Vale, ahora nos vamos a IntelliJ. Antes de saltar a código, sí, vamos a ver la configuración que tenemos que hacer para que esto podamos utilizar JDBC dentro de nuestra aplicación Java. Nos vamos aquí a File, en IntelliJ y añadimos, nos vamos a Project Structure. Dentro de librerías vamos a añadir el conector de MySQL que os dije en el vídeo anterior que tendríamos que añadir. Básicamente el punto .jar que tiene este conector es el que va a contener las clases necesarias para la conexión. Yo ya lo tengo aquí añadido, pero básicamente es tan sencillo como aquí deberíamos darle a New Project Library, deberíamos darle a Java, y aquí es donde deberíamos buscar donde tenemos situado descomprimido el jar de nuestro conector. Yo en este caso lo tenía en D, en software, dentro de MySQL Connector y deberíamos seleccionar el MySQL Connector 9.2 jar. Habría que ver bien la versión, yo subiré el instalador y la versión que yo he utilizado. Aquí le daríamos a OK y directamente nos aparecería de esta manera. Esto automáticamente compilaría y podemos utilizar las clases en concreto. Vale. Os enseño la jerarquía o dominio, en este caso es simplemente la clase libro, que tiene ISBN, año de publicación, autor, título, su getters y su método toString, ¿vale? Esto es sencillo, básicamente un esto normal. Ahora nos vamos a ir al main. Vale, en el main tengo definido mi conexión de SQL o mi conexión a la base de datos. Voy a hacer esto un pelín más grande, tampoco mucho, que si no me computo la pantalla. Donde veis que es el tipo donde se ve aquí MSQL, localhost, porque lo estoy haciendo en mi máquina local, en el 3036 y mi base de datos que se llama biblioteca. Mi usuario es root, mi contraseña es password en mayúscula. Y básicamente, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, primero, llamo a driver manager.getConnection con el URL, el usuario del password para establecer la conexión. Yo simplemente aquí imprimo por pantalla para que se vea que la conexión está bien. Y ya puedo empezar a ejecutar cosas. Vamos a utilizar algo parecido a lo que acabamos de ver en base de datos para ver cómo sería también aquí en código Java. Como veis, aquí me creo el objeto statement, que es a lo que yo puedo ejecutarle la query o ejecutar los updates. Y nada, simplemente aquí me estoy haciendo un select asterisco from libros, donde el título sea parecido a Odisea. Básicamente, en vez de darle al igual, hago un like para a ver qué libros contienen esta cadena. Si veis, hay que tener cuidado cuando estamos metiendo caracteres como dobles comillas, porque eso es algo especial para los strings en Java, por lo que hay que ponerle la contrabarra para que lo detecte precisamente como un carácter dentro del string. A continuación, simplemente hago un sysout de ejecutar la query y esto me devuelve un result set. Este result set es el resultado de la query. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a recorrer el result set para ver qué nos devuelve. Entonces aquí es cuando introducimos el concepto de mapper, lo que hemos estado viendo en el vídeo de la teoría. Entonces,
A continuación nos vamos a ir a la clase Mapper. Mapper tiene dos dos métodos principales. El toObject en este caso y el toMap. Vale. ¿Qué va a hacer el toObject? Va a coger lo que le llega al resultSet y lo va a convertir a objeto. ¿Qué objeto? Pues en este caso de tipo libro. Y el map simplemente, pues se me ha ocurrido que no sería una mala práctica devolver cuando yo quiero trabajar con los resultados que sea identificado por un hashmap, que sea identificado cada libro por su ISBN, dado que va a ser su identificación única, ¿vale? En este caso, me lo he inventado, ¿vale? Entonces, en el toObject simplemente, como estáis viendo, aplico el método getString de resultSet para coger todos y cada uno de los campos, en este caso ISBN, año de publicación. Si os fijáis, el año de publicación puedo utilizar el método getInt porque va a ser el método, es decir, va a ser un entero, año de publicación, y el resto, pues como son strings, o yo sé que son strings, pues esto, le paso estas constantes. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy parametrizando el nombre de la columna de base de datos, porque si os acordáis, si os fijáis, este es el nombre de la columna de base de datos. Si os fijáis, año barra baja publicación. Aunque yo luego en Java, por dentro, mi libro tenga el tipo, o sea, el año de publicación se escriba de esta manera. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos el getInt, el getString, etcétera, y le pasamos un string por parámetro, se utiliza eso, el nombre de la columna. Así que, pues nada, lo tenemos de esta manera para que en Java para nosotros sea transparente el utilizar el ISBN, el año de publicación, etcétera, y solo tengamos que preocuparnos del valor que tienen estas constantes donde se declaran, que es justo aquí arriba, ¿vale? Pues como una parte de utilidad. Estos métodos los he hecho estáticos simplemente para utilizarlos en el main y que se vea un poco su utilidad, pero un mapper no pasaría nada si utilizásemos pues, un objeto de una clase normal, que se instanciase y luego se utilizase. De hecho, lo veo más recomendable. Esto simplemente que lo tengáis como ejemplo. Pero bueno, pues lo podemos comentar en clase tranquilamente cuando lo veáis y así pues lo discutimos un poco más. Vale. Pues entonces, a continuación, ¿qué estamos haciendo? Nos hemos creado una array list de tipo libro al que le vamos a estar añadiendo cada uno de los resultados que sale a través de execute query y aplicarle el método toObject. Si os fijáis, a cada una de las filas que me dará el ejecutar el execute query, le aplico el método toObject de la clase LibroMapper y lo añado a libros, ¿vale? A continuación voy a imprimir por pantalla los libros como objetos, o sea que aquí se aplicará el método toString de la clase libro. Y a continuación simplemente voy a imprimir los libros como un result map para ver el funcionamiento también del segundo método de la clase LibroMapper, simplemente para verlo cómo funciona por pantalla. Para ver que esto también, o sea, es decir, los datos que nos está devolviendo son completamente válidos para contra la base de datos y que estamos haciendo la comprobación, es decir, la transformación bien, vamos a hacer justamente la primera consulta con los datos que hemos ido transformando dentro de nuestro sistema de Java. Entonces, como yo sé que esto me va a devolver solo un resultado, porque sé que solo hay un libro que se llama La Odisea, pues simplemente hago libros.getFirst. Libros, si os acordáis, pues esto es el array list que hemos llenado con el resultado de la ejecución de este primer select. Vale, pues esto simplemente en concreto debería tener el libro de La Odisea y ahora pues vamos a volver a realizar la consulta, pero esta vez parametrizada, como estamos poniendo aquí. Entonces hacemos un select asterisco from libro, where título es La Odisea, el título, para comprobar que esta vez sí que devuelve exactamente lo mismo. Entonces aquí de nuevo imprimimos la consulta, lo recibimos a través del execute query en el result set y a continuación pues volvemos a ejecutar el método next para ver los objetos que podemos sacar del execute query. Vamos a aplicar el toObject del LibroMapper a
el result set y vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo que en la primera ejecución. Venga, pues vamos a ejecutar esto. Aquí, como vemos, conexión establecida con el tipo de proveedor, esta es la dirección, efectivamente, ejecutamos la query, select asterisco from libros de, o el título es like Odisea, vamos a imprimir los libros como objeto, este es el toString, como podéis ver, el toString autogenerado de la clase libro, como podéis ver aquí abajo, simplemente pues, lo imprime de esta manera. Luego imprimimos los libros como result map, esto es básicamente la key de nuestro hash map y esto es el valor. ¿El valor qué es? El objeto libro. Como string es simplemente una clase nativa de Java, pues se puede imprimir tranquilamente y como libro tiene implementado el toString, pues también lo imprime tranquilamente. Esto quiere decir que la key correspondiente al ISBN corresponde al valor de este objeto, básicamente. Bueno, pues ahora básicamente vamos a hacer, perdón por decir tantas veces básicamente, no sé qué me ha pasado. Volvemos a revisar la consulta, pero esta vez parametrizada. Nueva consulta, select asterisco from libro, o el libro igual a la Odisea, y esto es lo que hemos puesto aquí, pero si os fijáis estamos cogiendo el valor a través del objeto que hemos transformado y volvemos a ejecutar la query. Y si os fijáis tenemos el mismo resultado que la primera. Este es un ejemplo muy sencillo. Si veis, aquí no estoy utilizando ninguna clase para gestionar la conexión, ni estoy utilizando el patrón dado, pero esto es el ejemplo que quería que enseñaros básico de cómo funciona y de cómo podéis verlo en vuestro sistema operativo para que vosotros lo probáis. Y de aquí entonces es donde vosotros empezaréis a desarrollar precisamente ese patrón. Pues nada, hasta aquí el vídeo, muy cortito, pero porque simplemente quería que vieseis este ejemplo. Y pues nada, esto se puede complicar absolutamente todo lo que queráis. Pero bueno, como veis es muy sencillo de utilizar. Otra cosa interesante es que si fijáis, he utilizado un try with resources aquí para la conexión. Y esto es lo que hará simplemente que se cierre automáticamente, no tengo que hacer conexión.close porque ya lo hace solo cuando termina la ejecución de lo que hay dentro de este try. Y si veis, pues aquí simplemente hago un catch de todas las excepciones. Vamos a provocar una excepción, por ejemplo, simplemente cambiando la contraseña para que veamos cómo se capturan las excepciones y se muestran por pantalla. Aquí, si os fijáis, hay un error de conexión, acceso denegado porque la contraseña no es correcta. Podríamos tener otro tipo de error si, por ejemplo, ponemos algo raro en la consulta, algo que sería como un error de sintaxis en una consulta SQL. Vamos a ver qué pasaría si ejecutamos al principio. Si os fijáis, ahora vamos a establecer la conexión, pero cuando ejecutamos la query dice tenemos un error tienes un error en tu sintaxis de SQL. Chequear el manual porque esto no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, para que veáis que es muy responsive, es bastante intuitivo de utilizar y bueno, si habéis visto ya un poquito de base de datos o incluso si no lo habéis visto, esto es completamente lo básico de base de datos, pues aquí tenéis un ejemplo en Java. Pues nada chicos, nos vemos por las clases y espero que os sirva este contenido. Un saludo.